Gracias hermanos por acompañarnos una vez más en esta emisión en vivo. Les bendigo en el nombre del Señor. Sabemos de que Dios es fiel, Dios está con nosotros en cada instante de nuestra vida. Podemos ser testigos fieles también del amor de Dios hacia cada uno de sus hijos. Eh, Sabemos de que es tiempo para poder compartir en familia. Sabemos de que las situaciones, las circunstancias pueden ser quizás adversas, pero recordemos de que en medio de todo Dios siempre está presente con cada uno de nosotros. Bendigo a mis hermanos que ya se están incorporando a esta transmisión en vivo. Vamos a meditar en esta tarde, en esta hora, en la palabra del Señor. Vamos a leer un par de capítulos. He titulado esta predicación ¿por qué se está tardando Dios? ¿O por qué Dios se tarda? Y es que muchas veces nosotros quisiéramos o esperamos resultados casi que inmediatos en cuanto nosotros exponemos alguna petición delante de Dios, cuando hacemos alguna oración especial delante de Él, quisiéramos que la respuesta viniera casi que de inmediato. Déjeme decirle que en el Antiguo Testamento se registró un hecho, el cual pudo haber sido un momento de dura y difícil prueba para toda una nación, para todo un pueblo. A pesar de eso, la paciencia fue probada, la obediencia también, y al final pues hubo una recompensa. Y eso es lo que nosotros esperamos de parte de Dios, pero recordemos también que también nosotros debemos de dar y hacer un pequeño sacrificio para poderla obtener y gozar de los frutos de esa paciencia, de esperar en Dios. Amén. Vamos a meditar en esta hora. Le invito por favor para que si tiene su Biblia a la mano o su celular, si tiene su Biblia ahí, le invito por favor para que vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 16. Amén. Éxodo, capítulo 16. Vamos a leer. Gloria a Dios. Vamos a leer en esta hora Éxodo, capítulo 16. Dice así. Éxodo capítulo 13, perdóneme. Éxodo capítulo 13. Vamos a leer a partir del versículo 14 en adelante. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice, Éxodo capítulo 13, versículo 14 en adelante. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito, macho, y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano, y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Amén. Vamos a orar para pedirle a Dios la sabiduría y el entendimiento que únicamente Dios nos lo da para poder discernir lo que Él trata de mostrarnos, de enseñarnos a través de su palabra. Amén. Vamos a venir a palabras de oración. Gloria a Dios. Padre, te bendecimos en esta hora, en esta tarde, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Bendigo la vida de mis hermanos que están ya conectados de esa transmisión, Señor. Bendigo también la vida de las personas, Señor, que también podrán escuchar, podrán ver este mensaje, Señor.
Gracias, Padre, porque tú nos estás permitiendo, Señor, servir, Padre Santo, en este ministerio. Agradezco el privilegio, Padre Santo, que tú nos has dado, Señor, para poder llevar a cabo el evangelio puro, sencillo, manso, Señor, que tú quieres que sea impartido. Te pido, Dios Todopoderoso, que edifiques nuestras vidas, Señor, a través de tu santa palabra. Te pido, Padre Santo, que hables en nuestras vidas, Señor, que todo, Señor Jesús, lo que dice tu palabra, Señor, incorruptible, Señor, sea, Señor, adoptado en nuestras vidas, Señor. Que todo lo que dice, Señor Jesús, tu palabra acerca de nosotros, sea puesto en práctica, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, de nuestros amigos también, que nos ven a través de este medio, Señor. Te pido, Señor Jesús, que tu palabra fiel, Señor, sea con cada uno de nosotros, Señor, como una huella imborrable, Señor, como señal de tu pacto, Señor, con cada uno de tus hijos y de los que temen tu nombre, Señor. Gracias, Padre Santo, por permitirnos hoy, Señor, poder meditar en tu palabra, Señor, poder ser testigos, Señor, de las grandezas que tú hiciste y que aún en estos tiempos tú sigues haciendo, Señor. Gracias, Padre, porque tu amor ha estado desde el principio de los tiempos, Señor, y lo seguirá estando, Señor, hasta que tú, Señor, envíes nuevamente a tu Hijo amado, Jesucristo. Bendecimos en esta hora tu palabra, Señor. Bendecimos ahora, Señor, el mensaje que tú vas a dar, Señor, a través de mi boca, Señor. Habla, Dios Todopoderoso, a través, Señor, de mis labios. Úngelo, Dios Todopoderoso, que mi voz pueda llegar, que este mensaje pueda llegar, Señor, a cada corazón necesitado y que cause eco, Señor, en esos corazones. Permítenos, Dios Todopoderoso, recibir, Señor, de buena voluntad tu palabra. Te adoramos, bendecimos tu palabra y bendecimos el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Bien, sucedió en el pueblo de Israel durante la cautividad en la tierra de Egipto que el pueblo en algún momento anhelaba ser liberado, y así sucedió. Dios levantó a un hombre llamado Moisés, el cual se encargó de desempeñar esa función. Hemos visto ya que en algún momento Moisés se tuvo que enfrentar a un hombre que pretendía ser un Dios al no querer dejar ir a un pueblo del cual se aprovechó por muchos años y que se rehusaba a poder soltar algo que no le pertenecía, es decir, a toda la nación de Dios. Dios se manifiesta, Dios azota con toda su ira por medio de 10 plagas a la nación egipcia y consigue que finalmente el brazo duro de aquel hombre de Faraón pues ceda ante la petición de un pueblo, ante la petición de un Dios que no estaba dispuesto a negociar más con este hombre, con el Faraón, y decide liberar a su pueblo. Bien, después de que la liberación es dada hacia la nación de Dios, todos se dirigen hacia el desierto, probablemente algunos gozando de ese sentimiento de libertad, pero también en el fondo preguntándose, estamos dejando un lugar en el cual habíamos estado durante mucho tiempo. Si bien es cierto, no gozábamos de bienestar, no teníamos mayores derechos ni beneficios, pero si Dios nos ha sacado es probablemente porque Dios nos va a dar algo mucho mejor. Dios nos va a dar algo superior a todo lo que habíamos anhelado desde siempre. Y para sorpresa de ellos fue que una vez estuvieron lejos del faraón, después que Dios azotó finalmente, quitando y despojando absolutamente de todo a Faraón, de todo su ejército, literalmente pues Faraón fue aniquilado. El pueblo se encuentra ahora en una situación donde no se siente muy conforme, y es que esperaban quizás algo diferente a lo que estaban enfrentando. Como muchos de nosotros probablemente esperemos algo totalmente diferente en cuanto a los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, podríamos nosotros hacer la pregunta que hice al inicio: ¿por qué Dios se tarda tanto? ¿O por qué Dios demora tanto en resolver una situación?
el pueblo de Egipto pasó muchos años cautivo. Cualquiera hubiese podido decir, bueno, estamos en este lugar a causa de José. José se encargó de traer a toda su familia, la familia se multiplicó, todos en algún momento habitaron en esa misma región, en la tierra de Egipto, y producto de ello fue que una cosa lo llevó a la otra. Al fin y al cabo, después de gozar de los privilegios de José, y toda la cobertura que le daba a su familia, terminaron siendo cautivos, esclavos. Ahora, ¿qué pasa cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas? Dios nos promete algo, Dios nos dice que va a hacer algo y nosotros creamos una expectativa de lo mejor y las cosas no resultan al final como nosotros pensábamos. Y nos hacemos la pregunta, bueno, ¿por qué Dios permite este tipo de situaciones en nuestras vidas? Un ejemplo, por ejemplo, podría ser, usted toma un taxi, por ejemplo, o toma su auto y se dirige hacia algún lugar con una dirección X, y en el camino usted descubre de que se pasó del lugar, no llegó hacia el punto donde quería y tiene que tomar una nueva ruta, una nueva dirección. Y usted se pregunta, bueno, pero si hubiese sabido, si hubiese conocido un poco más, probablemente no estaría tan distante o muy lejos del rumbo de donde debería de haber ido. Y a veces solemos también cuestionar a Dios. Cuando entendemos y somos conscientes de que Dios tiene el control, el volante de nuestras vidas, y resulta que no vamos por el rumbo donde nosotros esperábamos, y solemos preguntarle a Dios, Dios, ¿por qué me has traído a este lugar? Dios, ¿por qué estás permitiendo que yo esté pasando por esta situación? Lo mismo le pasó al pueblo de Dios, a la nación de Israel, precisamente después de haber sido liberado. Fue llevado hacia el desierto y cuando estaban en el desierto todos se veían las caras los unos a otros, como diciendo, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Moisés nos trajo hasta este lugar con un propósito, liberarnos. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer de especial ahora en este lugar? Probablemente esperaban algo mucho más glorioso, esperaban algo que los motivara a sentirse aún más libres, pero se encuentran ahora literalmente en un desierto, sin agua, sin comida, y comienza un diálogo, murmuraciones entre el pueblo y Moisés, y todos comienzan a preguntarse, bueno, pero es que estábamos mejor, nos iba mejor antes, quizás yo hubiese preferido de haber sabido hacia lo que me iba a enfrentar, mejor me hubiera quedado en la tierra donde estaba antes. Ocurrió algo, vaya conmigo por favor un poco más adelante, siempre en el libro de Éxodo, ahora sí, Éxodo capítulo 15, mire lo que dice, versículo 22. Resulta que cuando el pueblo comenzó a aventurarse caminando hacia el desierto, pues obviamente las provisiones comenzaron a agotarse. El pueblo era humano, tenía necesidades y en algún momento pues tienen sed y se encuentran en un lugar llamado Mara. Mire lo que dice Éxodo capítulo 15, versículo 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Ojo, el pueblo estaba murmurando, es decir, el pueblo no estaba conforme, no se sentía a gusto, pensaban, bueno, estamos aquí a causa de la decisión que Moisés tomó. Y si Moisés dice que habla con Dios, que Dios le dijo que nos sacara de esa tierra, entonces Dios se equivocó. Dios nos trajo por donde no debía. Dios no se equivoca, déjeme decirle. Dios tiene los planes y las decisiones más acertadas para nosotros, aun cuando nosotros podríamos considerar que no es el rumbo adecuado en el cual estamos yendo. ¿Sí? Como por ejemplo, también
un barco, por ejemplo, ¿sí? Que es llevado por las olas. ¿Sabe? El único que puede dirigir esa nave es una persona que ha sido puesta al mando por capitán. Lo mismo sucedía en este caso con la nación. Dios había escogido a Moisés y lo había puesto por líder en medio de todas esas murmuraciones que se estaban llevando a cabo. Pero aún así el pueblo estaba a disgusto con Moisés. Mire lo que dice después. Versículo 25 del capítulo 15 de Éxodo dice: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Llegaron hacia un lugar con una necesidad, con sed. Querían beber, comienzan a quejarse, le dicen a Moisés: ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a beber? ¿Mm? Ojo, Moisés no podía dar la provisión necesaria a toda esa multitud, ¿sí? Si le había quedado algún poco de agua, probablemente desde que habían salido, pues ya no tenían nada, ¿sí? Y aunque lo hubiese tenido Moisés, pues no hubiese sido la cantidad suficiente para darle de beber a todas las personas y que aquellos que estaban murmurando quedaran satisfechos. Entonces ocurre algo. Moisés, al ver la necesidad, decide hacer lo que debemos hacer en primer lugar ante cualquier circunstancia adversa en nuestras vidas. Moisés clamó, oró, habló con Dios. Y entonces ocurre algo. Dios le muestra un árbol y Dios le dice: échalo al agua. Y a continuación que Moisés hizo eso, las aguas endulzaron. Esto nos habla también, tiene bastante similitud, porque precisamente lo que Moisés echó al agua fue un trozo de madera o un madero, y las aguas fueron sanas. Después de haber sido aguas amargas, de muy mal gusto, de muy mal sabor, fueron limpias, se endulzaron. ¿Sabe? Esto nos hace una referencia muy clara a un madero muy especial que se menciona en el Nuevo Testamento. Seguramente usted sabe de lo que me refiero, de lo que estoy hablando, precisamente el madero que se llevó todo lo amargo de nuestras vidas, todo lo inmundo de nuestras vidas, todo nuestro pecado fue echado precisamente sobre ese madero. ¿Y sabe cuál es el producto? Que usted y yo ahora seamos como esas aguas, seamos dulces, que todo lo malo que había, que habitaba en medio en nosotros, eso haya sido quitado de nosotros por un sacrificio vivo que fue el Hijo de Dios. Después de eso, ocurre que la gente, pues bueno, sacia su necesidad, se calma por un momento, pero de nuevo la gente viene y está disconforme, se presenta ante Moisés y le dice, mire, versículo 16, versículo 3, y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Palabras bastante duras, como decir, yo no quería esto, yo ni quería venir, a mí ni me preguntaron. ¿Sabes qué, Moisés? Ojalá me hubiese pasado lo que les pasó a los egipcios. Imagínense, alguien pensar que era preferible recibir los azotes de las 10 plagas antes que gozar de la libertad que gozaban ahora. Estaban verdaderamente a disgusto, y pareciera ser que el disgusto no era únicamente o exclusivamente contra Moisés, sino contra Dios mismo. Mire lo que hace ahora Moisés. La paciencia de Moisés también se estaba poniendo a prueba. Cualquiera que estuviese recibiendo constantes quejas hubiera dicho, pues bueno, yo ya no quiero esto, yo ya no quiero este cargo que Dios me ha dado, entonces simplemente me deshago y que vengan y le murmuren a alguien más. Pero ¿sabe qué es lo que hizo Moisés? Vea lo que dice, capítulo 16, versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente porción de día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no.
Dios sabía exactamente el por qué el pueblo se estaba quejando. Dios sabía que el rencor que se estaba generando no estaba siendo dirigido hacia Moisés, sino que percibía también en su corazón que su pueblo escogido estaba reprochando del beneficio que Dios les había dado. Y como recompensa de eso, Dios entrega la provisión necesaria. Más adelante podemos ver en el versículo 8, dice, dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y a la mañana pan para saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque vosotros, ¿qué somos? Pregunta de Moisés, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Acá Moisés ya había entendido que no era un problema personal. Moisés no se estaba tomando esto como un tema personal. El pueblo la está tomando contra mí, no. ¿Sí? Moisés habló con Dios, Dios le respondió, Dios dijo, voy a darles la provisión necesaria. Quieren comer, tienen hambre, les daré pan todos los días. La provisión justa, la provisión necesaria. Y si eso no es suficiente, les daré carne. A continuación, Dios les proveyó tanto como fuere necesario. Ojo, les hizo una advertencia, ya lo vamos a ver. Pero toda la gente recibió, todos, absolutamente todos, sin excepción alguna. Moisés comenzó a comprender, bueno, yo solo soy un portavoz, ¿sí? La gente murmura, yo me comunico con Dios, Dios ya lo sabe antes que yo se lo diga, pero le agrada escucharlo de mí. Y ahora el problema no soy yo, sino que es lo que la gente, la expectativa que la gente tiene respecto a lo que Dios daría y no lo ha dado. Ahora la gente comenzaba a hacerse la pregunta que hicimos al inicio. ¿Por qué Dios está tardando tanto? ¿Sí? Y probablemente somos inconscientes en algunas veces, ¿sí? A pesar que creemos de que Dios está tardando tanto, pero Dios nos está dando la provisión necesaria, Dios nos está bendiciendo con lo que Él considera justo, aunque probablemente para nosotros es aún injusto todavía. Si usted tiene hoy un lugar donde dormir, donde reposar su cabeza, si usted tiene para comer los 3 tiempos, 2 tiempos, un tiempo incluso aún, usted déjeme decirle, es alguien sumamente bendecido. Si usted goza de salud, si su salud ha sido quebrantada, pero si Dios está haciendo el milagro de restaurarlo, déjeme decirle algo, usted es una persona sumamente bendecido o bendecida, ¿sí? Y podríamos pensar, pero ¿por qué Dios está tardando tanto? Si yo le estoy pidiendo, Dios conoce la necesidad, Dios sabe lo que yo necesito, pero aún así no me concede, no me da la petición. La respuesta no veo que se apresure. La palabra de Dios dice que todo lo que está debajo de los cielos y todo lo que está sobre la tierra tiene su hora y su tiempo. Y probablemente el reloj de Dios sea un poco más grande que el nuestro, ¿sí? La palabra de Dios dice también que para Él un día son como 1000 años y viceversa, 1000 años son como un día. Y el pueblo no estaba acostumbrado a escuchar este tipo de cosas. El pueblo, la nación de Dios, estaba afanado en que si quería algo, quería ver la respuesta de inmediato. Y seguramente muchos de nosotros somos así. Quisiéramos que después de orar, de pedirle a Dios con una intensidad muy grande, Dios nos respondiera de inmediato, ¿sí? Entonces el tiempo de Él es perfecto, el tiempo de Dios es justo, es recto. No podemos ni siquiera decirle a Dios, Señor, apresúrate porque me urge. Las urgencias de Dios son diferentes, los planes de Dios son totalmente distintos a nuestros propósitos, ¿sí? Está claro que si se logran alinear es porque Él así lo permite y es porque la gracia, el favor y la misericordia de Dios así se nos permite, pero si no, pues como dice la palabra, Él nos probará, así como probó en estas repetidas ocasiones con el pueblo. Más adelante dice, mire lo que dice, vamos avanzando. Capítulo 16 del libro de Éxodo, versículo 19, dice,
Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Dios fue muy claro. Dios dio instrucciones explícitas. Les dijo: les voy a dar lo necesario, ¿sí? Pero, ojo, que nadie se aproveche. Que cada uno lleve a su casa, para su familia, para lo que ha de comer cada uno hoy, ¿sí? Lo que nos recuerda que el mañana es totalmente incierto y que únicamente le pertenece a Dios. Ahora, como siempre, hubieron personas que se pasaron de listos y dijeron: bueno, Dios ha dado suficiente, cada uno ya tomó, se vio hacia todos lados y dijo: cada uno ya comió, ya se llevó a su casa lo que había de comer, pero ha quedado todavía. Entonces, pues peor es que se pierda a que mejor me lo lleve a mi casa y genere algún tipo de provisión. Después de que Dios había dado una orden clara, precisa, de lo que se debía de hacer, algunos hicieron lo contrario, desobedecieron, actuaron en rebeldía, si lo queremos ver así, o en desobediencia. Y la desobediencia trae consecuencias negativas. En este caso trajo que lo que se habían llevado, la porción extra, pues creara gusanos, creara un mal olor y se echara a perder. Versículo 23. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y todo lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Dios dio también una instrucción más adicional. Dios dijo de que en el sexto día recogieran la cantidad o la porción doble de lo que habían de consumir en ese mismo día. ¿Por qué? Porque el día séptimo era para consagrarlo como el día santo, es decir, el día en que trataran de estar en paz y buscar la presencia de Dios. Ahora bien, en esa ocasión, porque Dios lo había dicho, porque Dios lo había estipulado, la porción extra o la porción doble que debían de llevar a sus hogares, a sus casas, a sus tiendas, no se iba a corromper, no se iba a podrir. Ahora, hay un principio en medio de todo esto, un principio bíblico claro, y creo que ya muchos lo descubrieron. Si no, pues se los revelo a continuación. Cuando Dios dio la instrucción clara de tomar únicamente lo necesario para el día, Dios nos habla o Dios nos demuestra acerca de la dependencia que tenemos que tener, que experimentar de parte de Él, ¿sí? Cuando Dios le dijo al pueblo: van a comer, van a tomar solo lo justo, lo necesario, y mañana voy a proveer de nuevo, mañana habrá más, ¿sí? Hay un pasaje bíblico que nos habla acerca de los afanes, y Jesús mismo lo mencionó, cuando no tenemos que afanarnos: ¿por qué vestiremos? ¿Por qué beberemos? ¿Por qué usaremos? ¿Por qué llevaremos? En fin. También el hijo del rey David lo mencionó, Salomón. Absolutamente todo, todo, todo en esta vida, y principalmente los bienes materiales, todo es vanidad. Ahora, el pueblo aprendió, algunos a través de la mala experiencia que tuvieron al querer aprovecharse de las circunstancias, ¿sí? Se dieron cuenta: wow, es cierto, lo que Dios dijo, así se cumple. Entonces, tengo que aprender a confiar plenamente en Él, tengo que aprender a depender totalmente de lo que Dios me ha pedido que yo haga, ¿sí? Si estoy pensando: bueno, pero ¿cómo voy a hacer ahora? Tengo una necesidad mañana, no sé cómo la voy a suplir. Si Dios ha suplido hasta este día todas nuestras necesidades, ¿por qué no ha de hacerlo Él mañana? La misma palabra de Dios dice que Él tiene absolutamente control de todo, de la hierba, del pasto, de los animalitos, de toda su creación. Si Él ha sido bueno hasta este tiempo con cada uno de nosotros, Él lo seguirá siendo. Vamos avanzando. Mire lo que dice más adelante, capítulo 16, versículo 35. Dice: así comieron los hijos de Israel maná
40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y un gomer es la 10ª parte de un efa. 40 años. 40 años. Probablemente muchos de los que estaban en ese lugar, en esa época, se pasaron murmurando por 40 años, preguntando: Señor, Dios, Jehová, tú que nos libertaste de la tierra de esclavitud, ¿por qué estás tardando tanto? Y le preguntaban, probablemente, iban delante de Moisés y le decían: Moisés, ¿por qué se está tardando Dios? Ya 40 años hace que salimos y aún no llegamos hacia donde tenemos que ir. Más adelante, mire lo que dice, versículo 17, siempre el libro de Éxodo. Versículo 17, versículo 2 del capítulo 17 dice: Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: Danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: Porque nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. 40 años habían pasado, pero ¿sabe qué? Las personas no habían cambiado. Seguían manteniendo una actitud similar de hace 40 años, ¿sí? Déjeme decirle algo, el pueblo había gozado, vimos en el versículo anterior, de la provisión de Dios, del maná de Dios, por 40 años, ¿sí? Y aún no habían todavía aprendido a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Y me llama la atención porque el pueblo se presenta y le dice a Moisés: danos de beber. No se menciona la palabra ni siquiera por favor, ¿sí? Como muchas veces nosotros nos presentamos también delante de Él, delante de Dios. Señor, necesito esto. Y lo quiero ya. Y lo quiero para ayer. Porque ya tengo necesidad. Señor, apresúrate. Y Moisés pregunta: ¿por qué crean ustedes contienda? ¿Por qué hay este conflicto entre ustedes? ¿Por qué altercáis, dice conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Ojo, Moisés sabía exactamente que el corazón de Dios era puro amor con todos. Y por 40 años les había permitido gozar de una provisión. También el tentarlo, el provocar la ira de Dios, daría como resultado que esa provisión se agotara, se acabara, se cortara. ¿Y luego qué? No iba a haber absolutamente nada. Ahora, Dios vuelve a tener misericordia, ¿sí? Imagínense, 40 años de bondad y ahora experimentar de nuevo las murmuraciones, la indiferencia, porque seguían pensando que era mejor su vida de hace 40 años. Dios tiene misericordia y le dice Dios a Moisés, versículo 5 de este capítulo 17 de Éxodo, dice: Y Jehová dijo a Moisés: Pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también tu mano, tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Dios tuvo misericordia. Dios de nuevo dio agua de donde nadie jamás se pudo imaginar, de una peña, de una roca, de una piedra, lo cual también nos recuerda otro de los principios bíblicos que hace referencia también al Nuevo Testamento. Recordemos de que Jesucristo es la roca eterna, Jesucristo es la piedra angular de donde está cimentada precisamente su cuerpo, su iglesia, ¿sí? Ahora, ¿qué significa esto? Compasión de parte de Dios
hacia la humanidad. En este escenario del libro de Éxodo es precisamente compasión ante la necesidad de un pueblo que estaba no conforme, que murmuraba, que tenía cierto disgusto por lo que Dios le había dado, y a pesar de todo eso, Dios decide suplir cada necesidad que era expuesta delante de él. Ojo, Dios no estaba tardando en ninguna manera. Pareciera ser que sí, porque ya hacía 40 años que no veía el pueblo verdaderamente hacia dónde es que tenían que ir. Ahora, vaya conmigo, por favor, al libro de Números. Números capítulo 13. Y quizás esta sea la respuesta del por qué Dios había permitido que se transcurriera tanto tiempo o que el pueblo haya tenido que esperar tanto para llegar hasta la tierra prometida. Recuerda los versículos que leíamos anteriormente cuando el pueblo tuvo que salir de Egipto. Antes de ir a Números, vamos a recordar estos versículos. Vaya conmigo de nuevo a Éxodo, capítulo 13, versículo 18. Aquí está una explicación y luego vamos a entender del por qué Dios permitió que durante 40 años el pueblo anduviese preguntándose, quejándose, reprochando por qué Dios estaba tardando demasiado. Regresemos al punto de partida. Éxodo capítulo 13, versículo 18. Vea lo que dice. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Retroceda un versículo, porque es necesario tener claro del por qué Dios hizo que el pueblo rodease este camino. Mire lo que dice. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Ahora creo que todo pareciera tener un poco más de claridad. Si el pueblo hubiese leído esto, creo que no hubiesen sido quizás 40 años para que comenzaran a entender de las maravillas de Dios, del porqué, del plan, del propósito de Dios. Después de que fueron liberados de la mano de Faraón, después de que estuvieron del otro lado del Mar Rojo, cuando Dios cerró las aguas, había un camino hacia adelante. Solo había una ciudad para llegar hasta la tierra prometida. ¿Sabe qué región era? Ahí lo dice la palabra. La región o la tierra de los filisteos. ¿Y sabe usted qué clase de personas eran los filisteos? Más adelante se convierten en el enemigo principal de la nación de Dios, del pueblo de Dios. Era tierra de gigantes, ¿sí? ¿Se recuerda usted de Goliat? Goliat era un filisteo de corazón, de nacimiento, y como él seguramente habían muchos más, temibles, terribles. Ahora bien, el pueblo de Dios había venido de ser esclavo, ¿sí? De haber perdido toda su vida, toda su fuerza, trabajando para alguien que les daba mala paga a cambio de sus servicios. Ahora, el pueblo era un pueblo débil, ¿sí? Ahora, Dios no quiso que el pueblo atravesara por la tierra de los filisteos, no simplemente porque no quisiera, ¿sí? Había un plan en medio de todo esto. Dios no iba a permitir que un pueblo débil se enfrentara a una nación que seguramente era superior a ellos en fuerza, en número probablemente. Ahora, Dios quería preparar algo especial. Y hay algo entre todo esto que hemos leído, y ahora nos vamos al libro de Números, nos da una pista. A mí me llama mucho la atención cuando leo en el versículo 17 del capítulo 16 de Éxodo.
dice que Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, porque dijo Dios. La palabra dijo Dios es sumamente especial porque nos revela un poco acerca del pensamiento de Dios. Ojo, este libro fue escrito por Moisés, el libro de Éxodo, ¿sí? Y toda la palabra de Dios, como bien ya lo sabemos, es inspirada de parte de Dios, ¿sí? Es decir, que en algún momento, probablemente cuando Moisés escribió estas palabras, Dios le permitió conocer a Moisés parte de su pensamiento, parte del pensamiento de Dios, quedaron plasmadas precisamente en estas palabras, en este versículo. Dijo Dios o pensó Dios, esto no es lo conveniente para mi pueblo, esto no es lo adecuado para mis hijos. Y aunque me tome el tiempo necesario, el tiempo que sea el prudente para que ellos puedan llegar hasta la tierra de Egipto, pero así se va a hacer, ¿sí? Y muchas veces nosotros podríamos pensar, pero bueno, ¿por qué Dios permite que yo vaya en esta dirección? ¿Sí? Nosotros podemos tener claro la meta hacia dónde queremos ir, el objetivo hacia el cual nosotros queremos trazarnos, ¿sí? Y pareciera estar cerca, ¿sí? Como cerca dice que estaba también la tierra de los filisteos. Ahora quedaba un camino hacia atrás, volvemos hacia donde estamos, ¿sí? Nos vamos nadando probablemente por el Mar Rojo, llegamos a Egipto, les decimos que nos disculpen, que queremos regresar, que ya vimos que no es lo que nosotros pensábamos y nos vamos a estar aquí de nuevo, a la voluntad de los egipcios. Hacia adelante, la otra dirección, pues están los filisteos, ¿sí? Y ahí hay guerra. Ahí nos están esperando y no con una bienvenida, sino para hacernos maldad. Entonces, ¿para dónde? El plan B de parte de Dios. El plan B de parte de Dios era, pues bueno, vamos a rodear la tierra. Y en el camino, pues podemos llegar tan rápido como sea posible o como ustedes decidan, oh nación de Dios. Y ojo, 40 años habían pasado y la gente seguía murmurando, reprochando del por qué estaban en esa situación. Ahora, algo muy curioso, y ahora sí vámonos hasta Números. Números capítulo 13. Sucedió que Dios le dijo a Moisés, están cerca, están muy, muy cerca de hacia donde yo los quiero llevar. Ya pasaron 40 años, eso sí. Hay mucha gente que todavía no ha entendido el plan, el propósito, pero están muy cerca de lograrlo. Dios le dice a Moisés que debe de enviar 12 espías a inspeccionar la tierra. Ahora sí, Números capítulo 13. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Luego dice que Moisés comenzó a enviar a estos espías y cada uno pues regresó con una versión pesimista, ¿sí? Ahora, recuerde bien, 40 años habían pasado ya, ¿sí? 40 años atrás la gente se estaba quejando que no era esto lo que nosotros pensábamos, que mejor nos deberíamos de regresar, que Dios ha sido injusto con lo que nos ha dado. Dios permitió que en esos 40 años, aquella generación que había pensado de esa forma, quedara atrás, que perecieran. Ahora, 40 años después, hay una nueva generación que posiblemente aún está con la mentalidad de la antigua generación. Y acá hay otro principio que también me gustaría hablar un poco, no profundizar mucho por el tiempo, pero sí hay algo que tenemos que tener muy, muy presente, muy claro. Las generaciones. Una generación actual le va a enseñar a una generación futura, claro está. Por eso es que nosotros tenemos la obligación de enseñar el evangelio puro, ¿sí? La mentalidad de la nueva generación probablemente haya sido marcada por las murmuraciones que constantemente habían sido hechas
hacia Dios, no solo a Moisés, recordémoslo. Cualquiera que escuchó esas murmuraciones de niño, por ejemplo, escuchar a sus padres decir, es que Dios ha sido malo, es que Dios ha sido injusto, pero también una conciencia errada acerca de la verdadera identidad de Dios. Ahora bien, después de 40 años, que una generación había quedado atrás y que una nueva generación ahora se estaba levantando, cuando Dios da instrucciones claras de que cada uno de las tribus, de las 12 tribus, enviara a uno de sus hijos, era porque Dios estaba mandando justo a esa nueva generación. Resulta que en este entonces hay alguien llamado Caleb, que se pone en la brecha. Los demás, los otros 11 dijeron, no, es que esta tierra es mala, hay hombres muy grandes, hay gigantes, es cierto, es la tierra donde fluye la leche y miel, pero a pesar de eso, pues tenemos miedo, no sabemos aún pelear, ¿sí? Ojo, ya había pasado la generación débil de la esclavitud que había salido, bastante frágil de venir de la tierra de Egipto, de una época de servidumbre, y ahora pues pareciera que todavía estaban indecisos entre, bueno, queremos ir, pero nos da miedo, no nos queremos arriesgar, no sabemos si Dios nos va a dar el respaldo para que vayamos. Entonces Dios usa a un hombre precisamente de esta nueva generación llamado Caleb para hablar y dar los ánimos que el pueblo necesitaba. Veamos lo que dice versículo 30 del libro de Números, capítulo 13. Dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecimos a ellos. Se estaban considerando como langostas, como insectos, como hormigas, muy pequeños, comparados con aquellos hombres que habían visto sus ojos. Llevaron la prueba, eso sí, llevaron racimos de uva muy grandes que habían recogido de aquel lugar. Pero a pesar de eso, le estaban declarando a Moisés, no podemos, Moisés, tenemos miedo, ¿sí? Esa tierra se traga a los que pasan por ahí, porque ahí hay gente mala, ahí no queremos ir, ¿sí? Y otra vez estaban preguntándose, bueno, ¿y ahora para dónde vamos? ¿Hacia dónde es el rumbo? ¿Mm? Si Dios ya ha trazado un rumbo en su vida, no intente cambiarlo, ¿sí? Si Dios quiere que usted vaya hacia esa tierra prometida, hacia el lugar donde Dios ha prometido que lo va a llevar, pues simplemente debe de aceptarlo, ¿sí? Porque usted no va a ir solo o sola, usted va a tener el respaldo especial, la cobertura de parte de Dios, que le va a permitir llegar, tomar posesión de lo que le pertenece, lo que por derecho Dios le está dando, ¿sí? Las bendiciones son alcanzables, ¿sí? No en nuestras fuerzas, no en nuestros méritos, no en nuestras propias opiniones, sino únicamente porque Dios nos respalda, porque Dios así lo quiere. Ahora, vamos hasta el capítulo 20, sucedió algo con Moisés. El pueblo de nuevo tenía sed, tenía necesidad. Números capítulo 20, mire lo que dice. Versículo 8. Toma la vara y reúne la congregación tú y a Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Acá sucedió algo. Si se recuerda, exactamente después que se cumplieron los 40 años de que el pueblo
había ya estado errante, caminando sin un rumbo fijo, a punto de llegar a la promesa que Dios les había dado ya, les había anticipado. El pueblo comienza de nuevo a quejarse, a decir, bueno, Señor, te estás tardando mucho, ya la paciencia se me agotó porque no he visto verdaderamente tu bondad, tu misericordia. Es algo de lo que Moisés nos habla todos los días, pero no somos testigos hasta este momento. Y ahora tenemos sed, de nuevo. Bueno, Dios le dice a Moisés lo que tiene que hacer, pero a continuación probablemente la paciencia de Moisés también ya había llegado a un límite y hace las cosas no como tuvo que haberlas hecho. Y algunos podrían decir, bueno, probablemente Moisés entendió mal. ¿Mm? Déjame decirle algo, Moisés no era un hombre sencillo, ¿sí? No era un hombre que iba a malinterpretar las instrucciones de Dios, ¿sí? Recuerde que explícitamente también Dios confió en él cuando le entregó las tablas con los mandamientos, ¿sí? Dios no le iba a entregar algo tan preciado, escrito por la misma mano de Dios a cualquier ser, ¿sí? Dios había puesto la mirada en Moisés precisamente porque le consideraba una persona muy valiosa, una persona muy especial, tal cual nos considera a usted y a mí. El problema con nosotros es que muchas veces no somos como Moisés, sino que solemos ser más como el pueblo, que estamos acostumbrados a que Dios supla las necesidades como si fuera un genio mágico, por ejemplo, y tengo 3 deseos y Dios me los tiene que conceder porque yo así lo quiero, porque yo así lo pido y Dios lo tiene que hacer. Hemos hablado en muchas ocasiones, no debemos de condicionar a nuestro Dios, ¿sí? Dios actúa en el momento preciso, Dios no va a demorar por una necesidad que Él sabe que debe de ser cumplida, pero también necesita que seamos nosotros probados y que demostremos verdaderamente que somos merecedores de su bendición. Ahora, veamos lo que dice más adelante, versículo 11 de este capítulo 20 de Números. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por los cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Dios le dio instrucciones claras a Moisés. Primero le dijo, toma tu vara y reúne la congregación, tú y a Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Versículo 8, eso es lo que dice. En el libro de Éxodo vimos que Dios le dijo a Moisés, toma tu vara y golpéala 2 veces. Y exactamente fue como procedió Moisés y hizo que la peña de Oreb fluyera agua. En esta ocasión Dios le dice que no tome a los ancianos del pueblo, sino que tome a su hermano Aarón y que se dirijan precisamente a la peña y le hablen a la peña, es decir, que le den una ordenanza a la peña. Ahora, resulta que en el versículo 9 dice que Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó. Hasta ahí estamos bien. Pero dice que les habló a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Pareciera ser que la paciencia, la tolerancia de Moisés se había agotado, ¿sí? Y ya estando cansado de todo, pues les dice rebeldes a toda la congregación. Entonces, dice el versículo 11, Moisés alzó su mano y golpeó la peña, cuando las instrucciones de Dios habían sido que le hablase a la peña, no que la golpeara.
finalmente, pues Dios tiene misericordia, Dios se manifiesta, respalda lo que Moisés estaba dando, el agua pues fluye, pero también Dios considera un acto de rebeldía, un acto de desobediencia de parte de Moisés y Aarón, porque no cumplieron conforme a la palabra que Dios había hablado ya. Y ojo, podríamos decir, bueno, pero ¿cómo es que Dios, después de que Moisés y ahora Aarón, su hermano, le habían servido mucho, ahora les está diciendo, porque me desobedecieron, pues tú y tu hermano Aarón, pues no van a entrar. Van a llegar cerca, van a ver la tierra, pero no vas a entrar. ¿Sí? Ahora sí, ya vamos cerrando con esto. Finalmente, la desobediencia también puede ser un acto que produzca un fruto que no tiene un sabor dulce. Por supuesto tendrá un fruto amargo, una victoria que más que victoria sabrá derrota. ¿Sí? Ojo, Moisés había estado 40 años junto con aquella nación que anhelaban poder visitar, poder entrar, poder tomar posesión, poder establecerse en esa tierra que Dios les había hablado, ¿sí? Y probablemente la expectativa o el anhelo en el corazón de Moisés era, pues este largo camino va a valer la pena. Pero en un momento de enojo, de ira, de frustración, la ira se encendió de Moisés, fue desobediente, no hizo conforme a la palabra de Dios y Dios castigó. Y podrían decir algunos o muchos, qué malo es Dios. ¿Cómo es posible que ahora le pague de esta forma a Moisés, un hombre fiel, un siervo que estuvo haciendo cada cosa que él le pedía que hiciera? ¿Sí? Ojo, la fidelidad de Dios es única, ¿sí? Y con la misma fidelidad con la que Él requiere que nosotros también demostremos ser fieles, Él también bendecirá dándonos la recompensa de lo que Él ha prometido, ¿sí? Ahora bien, cerramos con esto ahora. Vámonos hasta el Nuevo Testamento, porque es necesario. Nosotros somos parte de este Nuevo Testamento, ¿sí? Desde la venida de Jesucristo, desde su llevada nuevamente hacia el cielo. Este es el Nuevo Testamento, este es el periodo de gracia que Dios nos está permitiendo vivir en estos tiempos. Pedro hablaba de algo esencial, pero muy valioso. Hablaba acerca de la herencia que nosotros vamos a recibir. Mire lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcible, reservada en los cielos para vosotros. Déjeme decirle algo, las promesas de Dios no tardan. No, más bien quítese el pensamiento de decir, bueno, pues que Dios se está tardando mucho, ¿sí? A veces quisiéramos que las bendiciones fluyeran en el menor tiempo posible, que pasaran en el tiempo en que nosotros quisiéramos que ocurrieran. Pedro hablaba acerca de esa herencia, ¿sí? Se siente bonito porque nosotros trabajamos, nos esforzamos, quisiéramos tener un día una casa propia, un auto propio, una empresa propia, quisiéramos tener mucho. Y desear no es nada malo, ¿sí? El obtener tan poco. Si Dios nos lo da, pues qué bueno, gloria a Dios por eso, ¿no? Pero recuerde que su herencia, mi herencia, no está en esta tierra, ¿sí? Nuestra herencia, como Pedro bien lo dijo, y creo que no se puede decir de una mejor forma, nuestra herencia está en los cielos, ¿sí? La palabra de Dios es clara. No se pueden hacer tesoros en la tierra, ¿sí? ¿Sabe por qué? ¿Sabe lo que le sucedía al maná cuando la gente acumulaba demasiado lo que no necesitaba? Ya lo leímos. Se engusanaba, se podría, se echaba a perder.
De la misma forma, los tesoros que usted y yo podamos acumular en esta tierra se van a echar a perder porque son simplemente algo material, algo que no es eterno, ¿sí? Las promesas de Dios son de la misma forma, ¿sí? Las promesas de Dios son totalmente eternas, son verdaderas. En lo único que podemos confiar, en lo único que podemos descansar, es en que Dios cumplirá, porque Él es fiel, en que Dios hará conforme a su voluntad y sobre todo en su tiempo, ¿sí? Así que la próxima vez que se pase por su mente el que Dios esté tardando demasiado, el que Dios ya se tardó mucho, ¿sí? Piense precisamente en lo que hemos hablado hoy. El pueblo 40 años tuvo que pasar para aprender. Y después de 40 años, como que todavía le costaba un poco el meterse en la cabeza, bueno, estamos aquí con un propósito. Estamos aquí porque Dios así lo quiere, porque Dios quiere que nosotros aprendamos, porque Dios quiere que seamos conscientes que dependemos totalmente de Él, ¿sí? Finalmente, Dios quiere que nosotros sepamos que el sacrificio vivo que hizo por medio de su Hijo Jesucristo también fue para darnos abundancia y sobre todo, como Jesús bien lo mencionó, vida eterna, ¿sí? Que al final esa es la mejor herencia que podemos obtener, el mayor fruto, la mayor recompensa para la nación de Israel en aquel entonces, la meta, la visión, el objetivo a alcanzar, llegar a la tierra prometida, porque sabían que iban a estar seguros, sabían que iban a gozar de bienestar, ¿sí? Nosotros tenemos también una meta, y llegar hasta las moradas de los cielos, ¿sí? Ahora, largo camino nos espera, ¿sí? No sé cuántos años Dios me permita vivir en esta tierra, no sé cuántos años le permita vivir a usted, pero durante todo ese tiempo, si es un desierto el cual usted siente que está atravesando, ¿sí? Aprenda a depender totalmente de Dios. Y ya verá que ese desierto será un lugar más agradable, un lugar mucho mejor, porque usted estará gozando de la cobertura especial del favor de Dios. Y absolutamente nada le hará falta. Absolutamente nada de lo que usted piense de que Dios está tardando será así, de esa forma. Porque las bendiciones comenzarán a llegar en el tiempo en que Dios disponga. Y usted dirá, bueno, pues gloria a Dios, la bendición ha llegado en este tiempo, porque en este tiempo era cuando más lo necesitaba. Amén. Este ha sido el mensaje de este día, de esta hora. Agradezco a los hermanos, amigos también, que nos han podido sintonizar a través de ese medio. Recuerde, somos Ministerio de Alabanza y Profecía del Señor. Nos volveremos a encontrar en la próxima transmisión. Que el Señor les bendiga. Amén.